Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctor O. Nos estamos viendo después de casi una semana. El anterior lunes, por razones ajenas a la producción y a mí, no se pudo llevar a cabo el programa que siempre tenemos los lunes y prometemos reponerlo en cuanto podamos. Pero hoy tenemos una gran entrevista. Nos acompaña la doctora Elsa Machicado. Ella es médico endocrinóloga, una gran amiga además ya del programa, amiga personal también. Querida doctora, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, doctor, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a tocar un tema que es muy importante. Estamos en el mes de la mamá. Queremos hacer todos los regalos que se puedan a las mujeres maravillosas que nos acompañan. Vamos a hablar de metabolismo y su relación con las hormonas. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo significa cambio. Dentro de cada célula hay una infinidad de cambios en su interior. Agarran los nutrientes, los transforman en energía y así es como funciona el cuerpo. Sin embargo, no es tan simple. Hoy vamos a tocar los temas más importantes en cuanto al metabolismo y su relación con las hormonas, que es muy importante porque es parte de la salud, de mantenernos vivos y mantenernos bien. Unas cuantas palabras, doctora. ¿Qué es metabolismo? Claro que sí, doctor, como usted bien lo dijo, y un concepto un poquito más científico, el metabolismo es el conjunto de cambios internos de sustancias, intercambio de sustancia intercelular o intracelular que se ocurre, que se producen en nuestro organismo para determinadas funciones en nuestras células, ¿no? ¿Y eso cuál es la importancia de eso con nosotros, con nuestro cuerpo? Bueno, lo importante cabe recalcar que la gente tiene que saber reconocer el tipo de metabolismo que existe. Existen dos tipos de metabolismo, ¿no? El metabolismo anabólico y el metabolismo catabólico. Cada uno da en algún momento signos y síntomas donde el paciente sabe reconocer algún tipo de patología que esté cursando en el momento. En lo que es el metabolismo catabólico, es un metabolismo, como siempre se explica al paciente, destructivo, de destrucción, de autofagia, de que la célula empieza a comerse, a destruirse por patologías, justamente trastornos hormonales, alteraciones víricas, alteraciones bacterianas. Entramos en un metabolismo catabólico, ¿no? Y el metabolismo anabólico es el metabolismo de construcción, el metabolismo donde nuestro organismo continúa formando, construyendo nuevas células para un mejor funcionamiento celular. ¿Cuál es la importancia de las hormonas y el metabolismo de las glándulas que tenemos diseminadas en el cuerpo en el control del metabolismo? Muy bonita pregunta, doctor, y muy asociada a lo que es la especialidad de endocrinología, ¿no? Cabe recalcar que existen muchas glándulas que secretan hormonas que van a controlar nuestro metabolismo. Entre estas glándulas, las más importantes, la glándula pancreática, asociada a la secreción de una hormona, que es la insulina. También la hipófisis, que es otra glándula, la glándula pituitaria, que se encarga de controlar el eje central de la secreción de muchas hormonas, como usted sabe, que controlan desde el nivel central la secreción a nivel de control de tiroides, control de fertilidad, control de gónadas, control de justamente órgano pancreático. También existen las glándulas del sexo, el sexo reproductivo, ¿no? Los genitales, que también están asociadas a la secreción de las hormonas asociadas a la fertilidad, tanto en hombre como en mujer, y también suprarrenales, que es muy importante, ¿no? De ahí la importancia del tema de hoy, sobre todo dirigido a las mujeres. No es que los hombres no tengan metabolismo, pero me parece que es muy importante entenderlo desde ese punto de vista. Las mujeres, el sexo femenino, tienen una regulación hormonal mucho más precisa que el sexo masculino, por ejemplo, ¿no? A través de las hormonas de la reproducción que prácticamente rigen su vida. Así es, doctor. Justamente la vida de la mujer se encuentra regida a base de las hormonas, ¿no? Como usted bien lo mencionó, asociado a lo que es el ciclo ovárico, el ciclo de la menstruación, y cabe recalcar que en etapas fundamentales del desarrollo de una mujer se presentan alteraciones hormonales y se pueden presentar estas patologías a nivel de alguna mal secreción, a nivel de alguna glándula endocrina, ¿no? De ahí la importancia de que estudiemos el metabolismo de las personas para ver si es un metabolismo que está en equilibrio, que me parece que es lo ideal. Exacto. O si tiene algún problema, algún desbalance. Y a partir de ese desbalance en el metabolismo de las personas
es que sobrevienen enfermedades como la diabetes cuando no se pueden metabolizar bien los carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Problemas de fertilidad cuando las hormonas de la reproductividad se alteran, o problemas de la tiroides, que es justamente una de las glándulas y hormonas que van a manejar nuestro metabolismo, ¿no es cierto? Realmente, como usted lo acaba de decir, están todas estas glándulas muy asociadas y van de la mano. Si falla, por decirle, la tiroides, automáticamente se va a ver alterada la fertilidad de la mujer, se va a ver alterada la reproducción, se va a ver alterada signos vitales muy importantes y su estilo de vida, ¿no? Claro, ¿no? Y un poquitito más arriba también. Exacto. El eje hipotálamo. El eje hipotálamo hipoficiario, dependiendo de dónde se encuentre la falla. Porque muchas veces puede ser una falla a nivel de secreción de hipófisis, a nivel de la secreción a nivel de la glándula. Es que es tan lindo esto de la endocrinología. Para los que nos están viendo, vamos subiendo niveles, ¿no? Exacto. Y en el nivel más alto de control está este eje. Exacto, justamente para hablar un poquito y para que nuestra audiencia pueda entender, existe una glándula, la glándula adenohipoficiaria, ¿no? La hipoficiaria, que se divide en hipófisis y adenohipófisis, ¿no? Una parte anterior y una parte posterior, donde se encarga de secretar, como usted bien dice, es la cabeza maestra de secreción inicial de todas las hormonas principales que rigen nuestro organismo, ¿no? A nivel tiroideo, a nivel mamario, a nivel de gónadas, a nivel de suprarrenal, y a partir de este eje se van secretando y diseminando a lo largo de la función de nuestro organismo. El resto de todas las Exacto. demás. Y si empieza la falla desde ahí arriba, pues empieza a fallar todo. Ahora, ¿cómo estudiamos el metabolismo de una persona? ¿Cuáles son los parámetros que tenemos? ¿Qué necesitamos aprender sobre el metabolismo para estudiarlo? Para estudiar el metabolismo de una persona depende mucho los laboratorios, y como para nosotros siempre decimos, doctor, la clínica manda. Ya el paciente y este tipo de programas ayudan a que el paciente aprenda a reconocer sus signos y síntomas, porque el metabolismo está muy asociado a la oxidación, al estrés oxidativo, a la oxidación de la célula. Entonces el paciente tiene que aprender a reconocer los signos y síntomas de su cuerpo, y a medida que este paciente vaya reconociendo estos signos y síntomas, vamos a ir descartando a nivel laboratorial, porque son diferentes tipos de estudios hormonales que hacemos de acuerdo a la falla de la glándula en específica que queramos estudiar. Ahí tenemos, por ejemplo, el cuadrito donde están todas nuestras glándulas. Vamos a empezar, cómo podríamos ir distribuyendo los síntomas empezando desde arriba. Exacto, como usted dijo anteriormente, existe la región del hipotálamo que se encuentra la hipófisis, ¿no? Exacto. Entonces en esta glándula se encarga de secretar, no sé si tenemos otro dibujito donde nos muestran la secreción de las hormonas, otro dibujito, bueno, ya. A este nivel podemos hacer el descarte de un screening básico de lo que es las hormonas más importantes, que son la hormona tiroestimulante, la TSH. La TSH va a dar ¿cómo le explico? Una liberación a lo que son las glándulas tiroideas. O sea, habría que distinguir qué patología queremos ver, ¿no? Eso depende de los síntomas. Exacto. Por ejemplo, a nivel hipoficiario es muy importante hacer, por ejemplo, una resonancia magnética con contraste, sin contraste, dependiendo si existen adenomas, microadenomas, algún tipo de tumor que esté alterando a nivel, en forma de presión o compresión, la secreción de estas hormonas de la glándula hipófisis. Entonces, para ordenarnos un poquitito, viene desde arriba, la glándula hipófisis. Si viene un paciente con dolor de cabeza, exacto, con secreción de leche. Exacto, signos típicos son esos, ¿no? Tenemos que ir pensando en que está viniendo desde ahí arriba. Eso, bien que lo nombras, signos importantes que los pacientes deben reconocer al momento de pensar en alguna patología adenohipoficiaria, lo que usted dice, un dolor, cefaleas crónicas, dolores de cabeza continuos, producción de leche a nivel de glándula mamaria sin estar embarazadas, en adolescencia o incluso durante la menopausia. A cualquier edad se puede presentar esta secreción, conocida como la galactorrea. También alteración a nivel de la visión. Muchos pacientes empiezan a presentar una visión tubular, donde se les debería sugerir la campimetría, es decir, un estudio de ver la ampliación, el campo visual del paciente, ¿no?, que se ve afectado. También presentan mareos constantes, está asociado a laberintitis, está asociado a pérdida de equilibrio.
a todas esas cuestiones, patologías hipofisiarias, y todo esto por presencia, una vez más, de algún tipo de tumor, micro o macro, ya dependiendo del estudio que se realice, se puede diagnosticar que sea un pequeño o grande tumor, ¿no? Que ahora tienen solución. Sí, totalmente, ¿no? Entonces ya hemos visto hipófisis. Exacto. Bajamos un poquito más. Después de la hipófisis estaría ya lo que es tiroides, ¿no? Tiroides. En el cuellito. Ajá. Ahí tenemos la glándula tiroidea. Ya al ladito las paratiroideas. Me gustaría centrarnos en la glándula tiroides porque me parece que es una de las hormonas más importantes, si no la más importante, en el metabolismo de las personas, ¿no? Como hemos dicho, el metabolismo es lo que está pasando en tu cuerpo, lo que hace tu cuerpo con lo que tú te nutres para volverlo a energía y para que tu cuerpo se mantenga en un equilibrio perfecto. Las glándulas tiroides, ya sea funcionando mucho o funcionando poco, te van a dar una cantidad de síntomas. Y es muy importante porque una de las asociaciones que más se hacen, inclusive por los médicos, es el sobrepeso y la obesidad con la hipofunción de la glándula tiroides. Así es, doctor. Justamente esta glándula, como se explica siempre en la consulta, esta glándula controla el metabolismo de nuestro cuerpo, asociado al metabolismo de las grasas, asociado al metabolismo a signos importantes como la presión arterial, control de la presión arterial, control de la frecuencia cardíaca. Tanto en un hipo como en un hipertiroidismo hay una alteración de esta. También con el metabolismo de las grasas, el aumento, la pérdida de peso de una forma abrupta o repentina. El paciente puede tener una ganancia excesiva de peso y dificultad para perderlo, o una pérdida de 10 kilos en un mes, que se han visto pacientes en ese extremo caso. También está asociada a la fertilidad. Muchas personas, muchas mujeres jovencitas en edad fértil presentan alteraciones de hipotiroidismo, hipertiroidismo, las tiroiditis autoinmunes, que no saben reconocerlas y buscan un embarazo y no pueden conseguirlo, pese a que metabólicamente en un estudio laboratorial normal están pues controladitas y sanitas, ¿no? Pero siguen clínicamente, sí, están manifestándose. Exacto. También está asociada a las ausencias de menstruación, alteraciones justamente en presencia de menstruación, esta glándula tiroidea. ¿Existe una glándula que se encargue del metabolismo de las grasas? Una glándula que se encargue del metabolismo de las grasas. Podría ser el páncreas está asociado más al metabolismo del control de la insulina, ¿no? No, la verdad, tal vez sería claro, esta glándula es la que se encarga de controlar el metabolismo de las grasas, justamente, la tiroides. Que es importantísimo. Muy, ¿no? Importante. Y bueno, la insulina que es también tiene cierta acción sobre la formación de tejido adiposo. Claro, la insulina que también tiene su acción en esta formación. Y cabe recalcar que deberíamos, un poquito más, esto ya es médico, pero en el momento del estudio saber el acúmulo de grasa en determinadas partes del cuerpo, que eso es muy importante que los pacientes deban saber también. No es lo mismo tener una obesidad homogénea que una obesidad asociada a lo que es la región abdominal, el perímetro abdominal, ¿no? Que también está asociada a patologías importantes. Glándulas tiroides. Vamos a ir yendo glándula por glándula para que la gente reconozca alguno de sus síntomas y vaya a hacerse ver, porque es importante. Exacto. ¿Las paratiroides? Las paratiroides son pequeñas glándulas que se encuentran pegadas. Tenemos entre 4 paratiroides mayormente pegadas en cada lóbulo, que son caracterizadas por la absorción de calcio, ¿no? Estas son las que se encargan del control del calcio, de la calcitonina en sí, que es una sustancia que va a ser producida para la absorción de calcio a nivel metabólico, y que también es muy importante su control al momento de una tiroidectomía total, por ejemplo. Claro, ¿no? Porque le sacan la paratiroides y hay que darle suplementos de calcio. Exacto, el paciente tiene sí o sí una complicación que es las hipocalciemias, ¿no? Las litiasis renales en este tipo de pacientes que son formadores de piedras, ¿tienen algo que ver con este tipo de hormonas? También, ¿no? Existen justamente la PTH, la calcitonina, electrolitos que están muy asociados a la formación de litos, ¿no? Por eso es que en algunos pacientes renales estudiamos este tipo de hormonas. Justamente los pacientes renales también están asociados a una alteración de las paratiroides, ¿no? Una absorción de calcio con una formación extracorpórea, ¿no? Del calcio. Doctora, hay un boom ahorita para conocer el funcionamiento de muchas hormonas, pero hay una que ha empezado a tener relevancia, que es la hormona del crecimiento.
que inclusive se la ha relacionado con el envejecimiento, ¿no? Mientras, cuando va descendiendo la hormona del crecimiento, ¿qué nos puedes decir sobre esto? La hormona de crecimiento, conocida como la somatostatina, actualmente está siendo un boom, como usted dice, doctor, para el tratamiento de los niños con talla baja, está siendo un boom para el tratamiento de muchas otras patologías que lastimosamente tampoco las podemos manejar en nuestro país actualmente, ¿no? Es difícil, ¿no? Son de difícil manejo, pero sí, en la talla baja se ha dado muy buen resultado, sin temor alguno a manejarlo, siempre y cuando se haga un control de función renal, función hepática al momento de iniciar el tratamiento y la dosis. Yo tengo una pregunta para la doctora, tenemos que irnos a una pausa. Últimamente están usando este tipo de hormonas, la hormona del crecimiento sobre todo, para acelerar el metabolismo, para adelgazar y para no envejecer. Vamos a hablarlo cuando volvamos después de esta pausa. Tenemos que irnos a una pausa, queridos amigos. Volvemos después de estos anuncios. Primera pausa en el programa, como siempre con consejos muy importantes para que ustedes los tomen muy en cuenta y principalmente en esta época, sí, en esas aventuras de la vida no están solos porque nosotros estamos ahí, en sus bolsillos, en sus mochilas, carteras, los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Los invitamos a que permanezcan junto a nosotros. Estamos a través de las redes sociales, Dr. Oblitas. Usted puede encontrarnos en Facebook, también en nuestro canal YouTube. Usted puede dirigirse a Transmedia Bolivia para tener todo este programa. Y también los otros que han salido y que, bueno, tendrá la oportunidad de revivirse si se los perdió o quiere volverlos a ver. Simplemente a nuestro canal YouTube, Transmedia Bolivia. Es precisamente el canal para que usted pueda disfrutar de todo esto. Y nuestro canal oficial, Transmedia Bolivia, transmedia.com.bo, para que usted también pueda seguirnos desde cualquier parte del mundo. Primera pausa, volvemos en breve con mucho más. Siga con nosotros. La vida del boliviano es una aventura que requiere de mucha fortaleza. Esa que te hace enfrentar las noches más frías, o cuando se propone ganarle la carrera al sol, o cuando sin importar el calor se trabaja por la familia. Incluso cuando se cae el cielo, cuando menos lo espera. Y es en esas aventuras que no están solos. Porque nosotros estamos ahí. En sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Este programa llega a ti, entre otras cosas, gracias a la Clínica Alemana, la Red de Salud Alemana y el Centro de Salud Alemana que se encuentra en Achumani, donde tú tienes 25 especialistas ahí en el lugar para que te atiendan cualquier problema de salud y 40 especialistas a llamado por si no encuentras. Los mejores especialistas, la mejor atención, con la tradición y la calidad de la Clínica Alemana, que está en Sopocachi en la 6 de agosto, y pronto una sucursal de la clínica también en Achumani. Estamos de retorno con la doctora Elsa Machicado, ella es médico endocrinóloga. Estamos hablando de la importancia de las hormonas en el metabolismo. Nos habíamos quedado con una pregunta que quiero replantear la pregunta. Me refería al uso de la hormona del crecimiento en algunas circunstancias que últimamente ha estado en boga, para bajar de peso, para mantenerse joven,
la seguridad de usar esto, porque tengo entendido que cuando lo usamos y no lo necesitamos, te puede traer problemas como la acromegalia, problemas de huesos, etcétera, etcétera. Exacto. Bueno, doctor, los síntomas más temidos de la utilización de un mal uso de esta hormona serían daños a nivel de tejidos, a nivel de tejido muscular, a nivel de tejido óseo, a nivel de... más que todo esos, ¿no? Y como usted refiere a la acromegalia, a un aumento excesivo del tamaño de huesos en una persona que no requiera. Actualmente existen estudios que se contradicen. Yo estuve leyendo eso de que algunos dicen que es legal y otros que es ilegal para lo que es el envejecimiento. Más que todo sería para evitar el envejecimiento de los órganos, no tanto como un anti-envejecimiento, ¿no? Claro. Sino el envejecer del tejido muscular, el envejecer del tejido de las glándulas, qué sé yo, también he leído sudoríparas y esas cosas, ¿no? Sí, yo estaba leyendo que ver que sería, todavía sigue en estudio. Lo que pasa es que a partir de los 40 años los hombres empezamos a perder masa muscular, Exacto. ¿no? He visto algunos estudios que te decían que podías usar la hormona del crecimiento para evitar este tipo de problemas, ¿no? Pero no sé qué tan seguros son, por eso La te hacía seguridad pregunta. todavía a esa edad y para hombres, como le digo, no es tan segura. Habría que seguir haciendo estudios. Mayormente para esa edad se recomienda la utilización de la testosterona, ¿no? Que da mucho mejor resultado a nivel de crecimiento, a nivel de las... ¿Y es segura también? Es segura. Sí, la No testosterona. produce tumores, nada. Dependiendo la dosis, el tiempo de utilización, ¿no? Ah, genial. Yo voy a usar. Sí, han dado muy buenos resultados, le cuento. Tenemos un montón de preguntas que nos está haciendo ya la gente. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto del hipotiroidismo en el metabolismo y las hormonas? El hipotiroidismo. Perfecto. El impacto del hipotiroidismo son los signos y síntomas que este presenta a nivel de la calidad de vida del paciente, ¿no? Los pacientes con hipotiroidismo presentan siempre caída de cabello, piel seca, uñitas quebradizas, estreñimiento, el aumento excesivo de peso y la dificultad para perderlo, el cansancio, la debilidad, la carita botagada, se hincha parte de la zona palpebral, el edema a nivel, también a nivel de lo que son los tobillitos, y esos son los signos más típicos, y alteración del metabolismo, pues que este paciente va a tener un aumento de la secreción de lo que es la TSH, ¿no? Lo que va a llevar hasta la aparición de estos signos y síntomas. Y obviamente eso influye en las otras hormonas. Exacto, al presentar hipotiroidismo el paciente va a tener alteración, la paciente en este caso mujer, va a tener alteración a nivel de lo que es su ciclo de menstruación, su fertilidad, puede estar asociado al hipotiroidismo, como se dijo, a una alteración de las grasas, a una alteración de un síndrome de ovario poliquístico. Se han visto muchos síndromes de ovario poliquístico con el hipotiroidismo. Con hipotiroidismo. ¿Y en los varones cómo afecta? En los varones la clínica es la misma, simplemente que cabe recalcar que también la glándula a nivel estructural es un poco más pequeñita, es atrófica, pero en los varones como no son tan sintomáticos, pueden o no presentar nódulos, eso sí se ha visto en hipotiroidismo en varones, y si presentan nódulos los varones sí es un poco más peligroso, porque el nódulo en la mujer puede vivir con su nódulo toda su vida, sin darse cuenta, pero en el varón empieza a malignizar rápido. Es por eso que si en un varoncito se toca alguna alteración a nivel de la glándula tiroidea, es mejor ir al endocrino y hacerse la ecografía. ¿No? Después tengo una pregunta sobre eso. Vamos a seguir involucrándonos en hipotiroidismo. ¿Qué hormonas están involucradas en el metabolismo del tejido adiposo y la obesidad? Las hormonas que están asociadas a la obesidad son las hormonas que inhiben el apetito, ¿no? Las que te activan el apetito y las que no. Entre las más comunes estarían la leptina y la grelina, ¿no? Que son las hormonas de saciedad. De la saciedad. Exacto, y las hormonas que también te pueden activar. Y que están muy relacionadas con la diabetes. Claro, están muy relacionadas con la diabetes, con el aumento de apetito, con la ansiedad que este paciente presenta, ¿no? Claro, porque a veces come sin hambre inclusive. Exacto. La cirugía metabólica, la cirugía bariátrica, por ejemplo, una de sus funciones es regular estas hormonas. Exacto. Y existe un medicamento también que ahorita está de moda en todo el mundo, que es la semaglutida, que son inyecciones que también se está usando muchísimo para la reducción de peso. Exacto, inhibidores de apetito, Ahora, inhibidores de ansiedad. Uno siempre relaciona un metabolismo bajo con el sobrepeso. ¿Es tan así la cosa? Un metabolismo lento. Sí.
Sí y no. Cabe recalcar que cada persona es diferente. Hay que individualizar al paciente. Y obviamente sí, estaría asociado un metabolismo lento a una obesidad. Pero no por el metabolismo, sino por la patología de base, como volvemos a decir, que sería una alteración a nivel de su glándula tiroidea, ¿no? Ya. ¿Y cuál sería la relación del metabolismo? Porque estamos hablando de todas las hormonas que son las que regulan nuestra vida prácticamente, ¿no? Y nosotros vivimos en una época en que tenemos niveles altísimos de estrés. ¿Cuál es la relación entre el metabolismo y las hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina? Uy, sí, no, realmente esas dos hormonas han traído muchos problemas actualmente, ¿no? El cortisol, la adrenalina, han producido una enfermedad que actualmente se ve mucho y no se veía antes, que es la enfermedad de Cushing. Y yo, por ejemplo, en la consulta estoy viendo jovencitas que están presentando síndrome de Cushing asociado justamente a una hiperfunción de liberación de cortisol, ¿no? Y alteraciones a nivel de su ACTH, ¿no? De la hormona adrenocorticotrópica, que es una lesión a nivel de suprarrenales. Y sí se está viendo muy frecuente, doctor. ¿Y eso es por el estrés? Sí, el estrés, el estilo de vida, la comida, está asociado. Se ha visto muchos de los pacientes refieren que ha habido un detonante, pérdida de un familiar, incluso con algunos colegas hablando también las vacunas están siendo asociadas, la del COVID en especial, a presentar alteraciones a nivel de este tipo, cortisol, hormonal, de tiroides. Yo he visto mucho de tiroides relacionadas con COVID, tanto con exacto. el COVID como con las vacunas del COVID, ¿no? Exacto, se ve mucho eso en la consulta. Esto del Cushing es impresionante. Debemos recordar que el cortisol es la hormona del estrés. La adrenalina es la hormona que nos hace responder ante el estrés. Exacto, la contrarreguladora. Cuando vivíamos en las cavernas, nosotros teníamos dos funciones en la vida, era sobrevivir y dormir. Nada más, comer y sobrevivir. Tenías que comer o ser comido, porque tenías bestias a tu alrededor. Entonces, para poder sobrevivir en ese entorno, el ser humano ha empezado a desarrollar este tipo de hormonas que nos hacen más fuertes. La adrenalina es la hormona de Superman, te hace correr más fuerte, te hace saltar más lejos, te hace reaccionar mucho más rápido. Y en ese momento eran necesarias. Pero con el estilo de vida que ahora tenemos, seguimos estresándonos de cosas que realmente parecen triviales, pero son parte de nuestra vida, pero ya no las gastamos. Cuando estábamos en las cavernas, el hombre primitivo tenía que correr y de esa manera gastaba la adrenalina y ya no pasaba nada y el cortisol se nivelaba. Ahora, en estos tiempos, te viene el estrés, te vienen los picos de cortisol, los picos de insulina o de adrenalina, y no hay forma en que, porque no haces ejercicio, porque comes chatarra, porque eres sedentario, y entonces se van acumulando estos problemas y nos vienen todos los problemas que conllevan el estrés. Justamente uno de ellos el Cushing. Yo creo que tenemos que hacer un programa extra para hablar del estrés y todas las consecuencias, ¿no? Eso, doctor, es muy triste y muy cierto lo que usted dice, ¿no? Nuestra juventud, nosotros mismos estamos viviendo dentro de un ambiente lleno de estrés, que como usted dice, somos una bomba de tiempo. O sea, un pequeño detonante hace que se les dispare la liberación de cortisol a nivel metabólico y realmente la jovencita, porque realmente se presenta tanto en hombres como en mujeres, pero el Cushing se presenta más en las mujeres. Sí, justamente. Cushing, ¿no? Les soy honesta, yo en la consulta nunca he visto un hombre hasta ahora, pero sí con Cushing se ven muchas niñas. Y es algo atípico porque antes el Cushing era una enfermedad pues solo del libro. Claro. Era muy raro ver. Muy raro ver. O lo veías con el uso y abuso de corticoides. Exacto, que era ya un iatrogénico que por ende tendrías que caer en un Cushing iatrogénico, ¿no? Pero actualmente se ve el Cushing por detonación del cortisol. Y en jovencitas, es lo triste. Pero tiene tratamiento. Tiene un buen manejo, tiene un control. Genial. Y tiene la represión. Justamente de eso yo quiero que incidamos ahora porque les tenemos una buena noticia. Vamos a hacer una campaña para ver cómo está el metabolismo en el mes de la madre. La doctora y un servidor vamos a hacer una campaña justamente para todas estas personas que tienen estos síntomas, que quieren ver cómo está su metabolismo, cómo está su estado hormonal. Así es, doctor. Estamos lanzando juntos una campaña, la cual se llevará a cabo la próxima semana, ¿no? Esta campaña consiste en hacer un control, justamente como el canal hoy día lo presentó, el papel de las hormonas a nivel del metabolismo de la mujer.
en fin de que estamos al Día de la Madre y todo eso, sería bueno escanear un poquito, porque sí se hace un screening completo a nivel laboratorial de lo que son las hormonas, ¿no? Si tú tienes ahí está, tenemos perfil femenino, eso también lo vamos a estudiar. Si tú tienes algún problema que tú creas que es hormonal, por ejemplo, estás con sobrepeso, estás cansada, no duermes bien, tienes manchitas en el cuerpo y crees que es un problema hormonal, tus periodos están irregulares, ven. Exacto, están todas cordialmente invitados a cualquier edad, y en especial en edad fértil, donde las mujercitas pues nos vemos un poquito afectadas, ¿no? Los signos más importantes, como los que acaba de decir el doctor: cambios en el peso, si hay un aumento brusco de peso, una pérdida de peso, la acantosis nígrica, que es el oscurecimiento a nivel de cuellito, la presencia de acrocordiones, las verruguitas típicas que salen cuando uno es joven, los lunares a nivel del cuellito, también alteraciones en la fertilidad, alteraciones en la menstruación, y todos esos cambios, también ansiedad, depresión, temblores, taquicardia, alteración en los signos vitales, que es fundamental. Muchas personas viven con taquicardia, viven con alteraciones gástricas, diarreas continuas, pérdida de peso. Están cordialmente invitadas a nuestra campaña. Genial, ya les vamos a estar dando más indicaciones y más sorpresas. Es importante que se hagan ver las hormonas. Exacto, y cabe recalcar que la campaña también estará asociada a un control cardiovascular, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el impacto del metabolismo y las hormonas en enfermedades metabólicas como la diabetes y la obesidad? Bueno, es muy importante saber que, como se recalcó anteriormente, la obesidad y la diabetes están muy asociadas a la secreción de la insulina, a la secreción de la grelina, a la secreción de la leptina, que son hormonas que son justamente contrarreguladoras de nuestro organismo, ¿no? Y están relacionadas también en la bajada de peso, cuando uno tiene anorexia, bulimia, en los extremos. También. En extremos también están muy asociadas, ¿no? Una alteración. Son antagónicas ambas, ¿no? La leptina también. La leptina, la grelina, exacto. Son hormonas que están muy relacionadas. Al metabolismo de las grasas, a la ansiedad. Hay hormonas que regulen la temperatura corporal, y hay hormonas termorreguladoras. Las hormonas termorreguladoras, las del hipotálamo, exacto. Sí, existen las hormonas contrarreguladoras de la temperatura. Yo le pregunto esto a la doctora porque para que veamos que todo, absolutamente todo lo que hacemos en la vida está regulado por hormonas. Exacto. Y estamos en un perfecto equilibrio. Cuando uno de estos falla, por ejemplo, en el caso de una infección, estas hormonas termorreguladoras que están en el hipotálamo fallan, por eso es que a veces nos vienen episodios de fiebre intensos, problemas inclusive de convulsiones, etcétera, ¿no? Así es, doctor, poniendo en riesgo la calidad de vida de la persona. Existe una relación entre el ayuno, y eso quiero que hablemos también ahora. Tenemos que irnos a una pausa. Está de moda una dieta que se llama ayuno intermitente. Han salido algunos estudios muy interesantes sobre el impacto del ayuno intermitente en el metabolismo, así que después de esta pausa volvemos con este tema. Claro que sí. Volvemos después de estos anuncios. Sí, volvemos después de estos anuncios. Recuerde que el programa va en su reprise los días martes y jueves a partir de las 12 del mediodía. Usted tiene esa opción. Y los lunes y miércoles al vivo para que usted disfrute a partir de las 19 horas. Lo puede hacer a través de redes sociales, Facebook, estamos con Dr. Oblitas, y nuestro canal YouTube Transmedia Bolivia, nuestra página web, para que no olvide, www.transmedia.com.bo. Tengo este consejo importante para usted. Recuerde, cada resfrío lo alivian con Refrianex, sobres día y noche. Sin estos rituales, nada, pero nada en la vida sería mágico. Refrianex siempre contigo, en cada momento. Ya volvemos. Cada año viajan para celebrar su aniversario. Cada mañana sale a correr para llegar contenta al trabajo. Cada noche ven una serie antes de dormir. Cada día se convence de que ella puede. Cada domingo en la mañana desayunan en familia
Y cada resfrío lo alivian con Refrianex sobres día y noche. Sin esos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo en cada momento. No te pierdas Infómanos de lunes a viernes a las 15 horas. Infómanos por Melodía, la mejor radio latina, y por www.transmedia.com.bo. Infómanos. Estamos de retorno con la doctora Elsa Machicado, ella es médico endocrinólogo, estamos hablando de metabolismo y hormonas. Nos acompaña como siempre la clínica alemana, la clínica que está ahí en la 6 de agosto en Sopocachi, con los mejores especialistas, la mejor atención, que ahora va a tener una sucursal en la zona sur, una clínica alemana en la zona sur, y que en estos momentos ya cuenta con un centro de salud alemana, ahí mismo en la zona sur, en Achumani, donde tienes 25 especialistas para que tú puedas visitar por cualquier problema de salud. En los últimos tiempos ha estado muy de moda el tema del ayuno intermitente. Han salido ya muchos estudios en los que se ha visto que tiene muchos beneficios sobre el metabolismo, sobre todo en cuanto a la diabetes y el sobrepeso. En una primera instancia, los médicos rechazaban la idea del ayuno intermitente. Hoy ya se ha visto que es beneficioso en algunos puntos, sobre todo en el control de la diabetes, y tiene mucho que ver lo que habíamos hablado, las hormonas del apetito, la leptina, la grelina, que son hormonas que son las que regulan el hambre, el apetito, que es un instinto básico. Así es, doctor. El ayuno intermitente, como usted bien acaba de decir, es un método, un mecanismo de acelerar el metabolismo. Él se caracteriza por acelerar nuestro metabolismo, haciendo que haya un menor consumo de azúcar y un mayor provecho del mismo a nivel de nuestro organismo, a nivel de lo que es músculo, a nivel de lo que es hígado. Y realmente se ha visto que ha dado muy buenos resultados, bajando el apetito y bajando los niveles de azúcar, ¿no? Ahora, la saciedad se ha visto muy relacionada. Es muy bueno, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Sobre todo en los diabéticos, porque se decía antes que no debían saltar comidas, que tenían que cuidar porque toman medicación. Obviamente no lo van a hacer sin consultar a su médico. Es el médico el que tiene que decir, tú puedes hacer esto, dejar tomar tus pastillas. Exacto, lo que pasa es lo siguiente, doctor, es muy importante para iniciar un ayuno intermitente, a nivel de, hablando de un paciente diabético, la cantidad de horas de ayuno que va a tener este paciente. No es lo mismo que inicie un ayuno intermitente una persona saludable que una persona con diabetes. Y la edad también es fundamental. Se ha visto que según edades hay distintos criterios al momento de prolongar las horas del ayuno intermitente, ¿no? Y se ha visto que aumenta el metabolismo, y eso es muy importante, ¿no? Se ha relacionado un metabolismo que está funcionando perfectamente bien, con menos incidencia de enfermedades o con un buen control de enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo, Exacto. la obesidad, inclusive la hipertensión arterial y las dislipidemias. Exacto, se ha visto que ha habido muy buen control de la insulina en el ayuno intermitente. Sobre todo, ¿no? Así es. Ahora, ¿cuál es el papel del metabolismo? Y yo quiero que esto lo hablemos bien, porque dentro de la campaña también vamos a tocar el tema de el riesgo cardiovascular. ¿Cuál es el papel del metabolismo en el riesgo cardiovascular? El riesgo cardiovascular está muy relacionado con la obesidad, por ejemplo, ¿no? Nosotros, al menos yo en la consulta, les digo a todos los pacientes obesos o con sobrepeso que tenemos que bajar, porque el primer factor de comorbilidad en este paciente va a ser un infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces la enfermedad cardiovascular está fundamental en lo que es justamente lo que acabamos de hablar, el metabolismo de las grasas, metabolismo de los lípidos, El metabolismo de los de la carbohidratos. tiroides, el metabolismo de los carbohidratos, la Influ- hormona del estrés también. ¿Influirá la tiroides en la parte cardiovascular?
Claro que sí. Justamente, como dijimos anteriormente, existen dos patologías antagónicas contradictorias en lo que es alteración a nivel de tiroides, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Ambos controlan función cardíaca. El hipertiroidismo se caracteriza por ser un metabolismo acelerado, por ende presentar taquicardias, ¿no? Estos pacientes presentan alteraciones cardíacas todo el tiempo, en el trastornos a nivel de latido, y el hipotiroideo también una bradicardia notoria, ¿no? Que si en algún momento no se controlan pueden llegar a alguna insuficiencia o una patología cardíaca. El hígado es una glándula también, Así es, pero es una glándula exócrina. exacto. ¿Existe algún mecanismo de control hormonal hacia el hígado, el metabolismo del hígado, por ejemplo? ¿A qué se refiere el metabolismo? Algunas enfermedades relacionadas con el hígado graso, hormonas que estén involucradas en el metabolismo del hígado. el perfil lipídico, que estaría muy asociado a lo que es alguna alteración a nivel de lo que es el hígado, ¿no? Que pondría en riesgo la vida del paciente. A través del hígado graso, Exacto. los triglicéridos. ¿Cómo le explico? El degradar los lípidos, como es el HDL, el VLDL, el LDL, sí estarían muy asociados a una lesión hepática, ¿no? A nivel del hígado. ¿Cómo influirán las hormonas tiroideas en el equilibrio energético y en el control del peso en las mujeres? Como dijimos anteriormente, el hipotiroidismo se caracteriza por un aumento de peso abrupto y un acúmulo de grasita a nivel central, a nivel orbicular, y esto está asociado a un mal control metabólico de las grasas, ¿no? Y el hipotiroidismo estaría asociado a un aumento de peso y una dificultad para perderlo al mismo, ¿no? ¿Existirá alguna relación entre las hormonas tiroideas y el metabolismo de los carbohidratos en las mujeres? Claro que sí, todo va de la mano. Está asociado al metabolismo de los carbohidratos, a la secreción, a la insulina incluso. Si es gordita la persona, va a presentar acantosis nigricans. Si presenta oscurecimiento del cuellito, va a tener resistencia a la insulina. Si tiene resistencia a la insulina, va a tener cambios a nivel de la absorción de carbohidratos, ¿no? O sea, va todo de la mano. Todo está relacionado, ¿no? Exacto. Es increíble cómo una sola cosita en el cuerpo Ata todo. ata todo, ¿no? Realmente. Y así funcionan las hormonas. Exacto. Por ejemplo, la influencia que pueden tener las hormonas tiroideas en afectar la fertilidad y la salud reproductiva en las mujeres. Fundamental, doctor, realmente como médico yo recomiendo que siempre se haga como protocolo un screening antes de la fecundación y cuando uno busca la fecundación y durante la gestación también, que muchos médicos no la realizan, ¿no? Claro, que es importante. Es importante. ¿Y cuál sería la relación entre las hormonas tiroideas y el metabolismo de las vitaminas y minerales en las mujeres? También el metabolismo de, por ejemplo, la vitamina D está muy asociada a lo que es la tiroides, La con lo que es la absorción absorción del calcio, con la calcitonina, la absorción de calcio a nivel de intestino, la vitamina E también con relación conocida como un fitoestrógeno, ¿no? Ya, la vitamina D ya es conocida Como como una hormona ¿no? prácticamente, exacto, Y la vitamina E está camino a ello. a ello, con todo. ¿Cuál será la importancia de las hormonas tiroideas en el metabolismo y control de peso después del parto en las mujeres? Ah, qué bonita pregunta. Bueno, cabe recalcar que muchas veces se presenta después del parto la tiroiditis postparto, conocida así, que es una alteración que justamente se presenta a nivel de una elevación de los anticuerpos, del anti-TPO, de la antitiroglobulina, que va a caracterizarse por el estrés que va a pasar en el momento del parto la mujer, pero que es transitorio. Exacto, que a los 3-6 meses va a revertir en un siguiente control, ya tendría que estar normal, a no ser que la mujer sea hipotiroidea de larga data y durante la gestación haya presentado el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, ya es muy diferente, ¿no? Sí. Uh-huh. Mayormente se cree que todas, en el posparto, síndrome del posparto, se cree que hay una alteración a nivel de la tiroiditis, o sea, una tiroiditis posparto, y es por eso que está asociada al síndrome de la depresión, de la ansiedad y de todos los síntomas que pasa la mujer en el momento, en los 3 primeros meses del parto. Wow. Y esta es una pregunta que la hacíamos antes. ¿Es el parto? ¿Qué pasa con las mujeres que no llegan a término o que tienen cesáreas antes de término? ¿Igual? Igual, el nivel de estrés es el mismo, doctor. Mucho más, yo pienso, si se adelanta el parto, ¿no? Entonces siempre es bueno hacer una revisión. Claro, siempre. Durante la gestación, el primer trimestre es fundamental al momento de
pedir hormonas tiroideas, perfil tiroideo. Y también para prevenir que venga un hipotiroidismo congénito con el bebé, ¿no? Claro. ¿Y cómo se relacionan la función tiroidea y el metabolismo con el síndrome de ovario poliquístico? El síndrome de ovario poliquístico es una alteración a nivel de formación de folículos o quistes ováricos que muchas mujercitas tienen. De hecho, y esto no tienen que asustarse, muchas de las jovencitas y adolescentes que llegan a la consulta ya tienen la tendencia a ser formadoras de poliquistosis, y eso es lo triste, que una se asusta, pero lastimosamente una jovencita que tiene el diagnóstico prematuro, o sea, a los 17, 15 de poliquistosis, tiene que entender que a lo largo de toda su vida va a ir formando los quistes y tiene que tener solo un control, que van a aparecer y van a desaparecer. No es que todo el tiempo lo van a tener, lo más importante en ellas es controlar y cuidar su fertilidad, que en algún momento ellas puedan ser mamás, ¿no? Y obviamente cuando se presentan junto a otros síntomas, hacer un estudio un poquito más exhaustivo, cuando claro, con acné, resistencia a la insulina, sobrepeso. Exacto, lo que dijimos anteriormente, el síndrome de ovario poliquístico está muy relacionado con resistencia a la insulina, que es el cuellito, oscurecimiento del cuello, de axilas, de ingle, con la obesidad o con el sobrepeso, con el acné, con la presencia de vellosidad, que las personas, las muchachas sean velluditas a nivel de brazos, piernas, a nivel facial, ¿no? Y ahí tienes que hacer un Y la estudio. alopecia, que también es bien conocida, ¿no? Las entradas frontales, que son típicas en y la mujer. la presencia de acné en el mentón, en el mentón, en barbilla, ¿no? Y presencia del hirsutismo, vellitos gruesos a nivel de bajo de la barbilla, mentonianos, que son raros, ¿no? Y también la forma androgénica, los cambios de la forma del crecimiento de los vellos a nivel del vello púbico, por ejemplo. Es androide en las mujercitas, no es ginecoide. Y eso llama la atención. Esos cambios son muy importantes. Que les aparezca vellitos a nivel del ombligo, vellitos atrás en la espalda. Estoy haciéndote algunas preguntas que ya la gente nos está haciendo, que me parecen muy, muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo pueden influir las hormonas tiroideas en el metabolismo y la regulación del apetito en las mujeres? Como las hormonas tiroideas. Bueno, claro, dijimos que tanto el hipertiroidismo se caracteriza por ser un metabolismo acelerado, ¿no? Entonces aquí el paciente empieza a sufrir de ansiedad y empieza tal vez a comer, y a medida, y es un metabolismo sería catabólico, porque a medida que come él va perdiendo peso, empieza a perder y perder peso, porque es un metabolismo acelerado que continuamente estaría como si estuviera haciendo ejercicios. Es por eso que está taquicárdico, sudoroso, cansado, ¿no? Entonces nervioso, tembloroso, taquicárdico. Y el hipo es todo lo contrario, es un paciente que va a comer algo y automáticamente va a ganar pues 10, si come un pan va a subir como si hubiera comido 10 panes. O sea, el metabolismo, la absorción de los carbohidratos va a ser mucho más acelerada y el metabolismo va a ser mucho más lento. Por eso es la obesidad. El otro va a quemar grasa, ¿no? Pese a que coma, va a ir bajando peso. Y eso es lo que los asusta. Muchos vienen pensando que tienen cáncer o con una pérdida de 10 kilos en un mes, que realmente se asustan, y es la alteración tiroidea. Y ellos dicen, como bien, pero no me sacio. Es más, ellos tienden a tener un aumento de apetito por el mismo hecho de que ven la pérdida de peso en ellos. Están consumiendo mucho, ¿no? Es un metabolismo Exacto. que está consumiendo. En cambio el hipo quiere comer poco, hay pérdida de apetito, pero come un pan y gana pues 10 kilos. Exacto. ¿Qué cambios hormonales y metabólicos pueden experimentar las mujeres con hipertiroidismo? Cambios metabólicos en el hipertiroidismo. Hormonales, como se dijo, el hipertiroidismo, tanto el hiper como el hipo están asociados a una alteración de su fertilidad. Hormonalmente estas pacientes presentan amenorrea. ¿Qué son las amenorreas? Ausencia de menstruaciones, alteración a nivel de su menstruación, presencia de quistes, el flushing facial, la sudoración nocturna, que también eso está muy asociado a la menopausia. Muchas mujeres menopáusicas vienen con su flushing facial, la taquicardia, la ansiedad y depresión también está muy asociada al hipertiroidismo, ¿no? Tenemos que irnos a una pausa, querida doctora, pero cuando volvamos me gustaría responder esta pregunta que me ha encantado. Me dice, ¿existirá alguna conexión entre las hormonas en general y las hormonas tiroideas en particular y el metabolismo de las mujeres con trastornos en el estado de ánimo como la depresión y la ansiedad? La contestamos cuando volvamos. Claro que Volvemos después de los anuncios, queridos amigos.
Y así de rápido se va el programa. Sí, último segmento, última pausa. Bueno, atención porque desde hace más de 35 años nosotros, los bolivianos, aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Ahora también en su presentación de contenido tradicional. Refrianex, siempre contigo a cada momento. Recuerde que usted puede participar con sus preguntas a través del WhatsApp, el 762-05182. Siga con nosotros al volver, estamos con esas preguntas y también con el último segmento de Doctor O. Ya retornamos. Desde que terminó el carnaval, nos estamos preparando para el siguiente año. ¡Vamos, chicos! Desde que recuerdo, en casa comemos marraqueta con café. Desde que mi abuela me contó la historia de mi ciudad, cada año pintamos la casa de blanco. Y desde que los viñedos empezaron a dar frutos, los compartimos con los amigos. Una vez al año nos reunimos con mi promoción para disfrutar un buen chicharrón. ¡Sírvase! Decidí seguir los pasos de mi bisabuelo desde que él empezó con el negocio de la castaña. Desde antes de la colonia, servimos nuestra calapurca con una piedra caliente. Y desde que mi tío me enseñó, soy el churrasquero oficial de cada fin de semana. Desde hace más de 35 años, los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Y en su presentación de comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Nos acompaña la doctora Elsa Machicado, ella es médico endocrinóloga y estamos hablando de metabolismo y hormonas. ¿Existirá alguna conexión entre las hormonas tiroideas y el metabolismo de las mujeres con trastornos del estado de ánimo como depresión, ansiedad? Claro que sí, doctor. Muy bonita pregunta y realmente nos hace pensar, ¿no? Porque la ansiedad y la depresión están asociadas a la secreción de serotonina, dopamina, adrenalina, cortisol, serotonina. Entonces son hormonas muy ligadas a los sentimientos, a las emociones, al estrés. Y si se ve una alteración de estas hormonas, también va a haber una alteración en nuestro metabolismo y en nuestra psiquis. Y, por ejemplo, en el hipertiroidismo las personas están ansiosas. Exacto. En el hipotiroidismo tienden están depresivas, más bien. Por eso es que apagadas. el otro día, hablando con un psiquiatra, me decía, primero hay que descartar una organicidad, ¿no? En pacientes con depresión o ansiedad, en los que deberíamos descartar primero algún problema hormonal. Exacto, muy cierto, doctor. Ya después los problemas emocionales y demás, ¿no? Pero es muy importante y está muy relacionado. Me habían hecho una pregunta que me parece muy interesante acá. ¿Cómo pueden las hormonas tiroideas afectar el metabolismo y el rendimiento deportivo en las mujeres atletas? Como se dijo, y volvemos a recalcar los signos y síntomas, ¿no? Por ejemplo, una persona atleta va a tener que correr, hacer ejercicios, pero si está en un hipertiroidismo, se va a agitar fácilmente, no va a poder llegar a la resistencia que un atleta debe tener de forma normal. Esta paciente va a estar taquicárdica, porque se ve en muchos casos que los pacientes con patología tiroidea tienen taquicardias a mínimos esfuerzos, es decir, que suben 5 grados y ya están taquicárdicos, no pueden hablar cuando la alteración es extrema, ¿no? Y el hipotiroidismo todo lo contrario. Como yo siempre digo, el hipotiroidismo es un poco más llevadero, no afecta la calidad de vida del paciente, es por eso que incluso de por vida puede ser hipotiroideo. En cambio el hiper realmente tiene un tiempo de tratamiento y si no, somos un poco más preventivos y nos vamos a la cirugía, ¿no? De tiroides, la extirpación después del yodo. Si el yodo no responde, nos vamos a la cirugía porque realmente afecta la calidad de vida del paciente. Es peligroso. Y pone en riesgo su vida.
En cambio el hipo, si está bien controlado, aunque no se controle, bueno, lo más temido es que caiga en un coma mixedematoso, pero es muy raro, ¿no? En cambio el hiper, pues se desmaya. Yo he tenido pacientes que han tenido que dejar su trabajo, no podían ni quedarse a cuidar a sus hijos solos porque realmente les daban las crisis del hipertiroidismo, temblores severos, taquicardia, que hasta llegaban al desmayo, ¿no? Entonces afecta no solo en la vida de un deportista o de un atleta, sino en el estilo de vida de cualquier persona. Y justamente hablando del coma mixedematoso, me hacía una pregunta una paciente, me dice, ¿qué es lo que peor que puede ocurrir? A mi marido le han detectado que tiene un hipotiroidismo muy severo y teníamos miedo que sea un coma mixedematoso. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo primero que tú ves? Exacto, lo más temido de un coma mixedematoso, como la pregunta dice, es un mal control del hipotiroidismo. Es cuando el paciente no ha recibido su levotiroxina, entonces los síntomas pueden llevar, pues realmente ahí sí, al riesgo de la vida del paciente, ¿no? Este paciente puede llegar a terapia intensiva. Este paciente presenta alteraciones cardíacas, presenta fiebre, presenta dolores musculares, una atrofia total, articulares, edemas, los edemas, alteración a nivel cardíaca, puede entrar en un paro cardíaco, hay que controlar mucho su corazón, signos vitales, la presión arterial también se ve alterada en un coma mixedematoso. Hipertensión. La hipertensión, exacto. Esa sí es una emergencia endocrina que sí pone en riesgo la vida del paciente. Porque no están precisamente en coma, ya no están dormidos, ¿no? Están justamente un extremo del hipotiroidismo. En un extremo donde su metabolismo está tratando de compensar al máximo, que como su nombre no es realmente el específico, no cae en coma, pero sí llega a un punto de letargo, el paciente se encuentra letargado totalmente, ¿no? Y se llama mixedema porque se llenan de agua. Exacto, se hinchan. De edemas. Tienen alteraciones del sueño, de los electrolitos, por eso realmente es un paciente que se lo debe manejar casi en terapia intensiva, si cae en coma mixedematoso. Que es muy importante, ¿no? Exacto. Bueno, y al ser varón este paciente, como tú me decías, es importante, me parece que tiene tiroiditis, como dice la esposa. El control, la ecografía, una vez que el paciente tenga un trastorno hormonal demostrado a nivel laboratorial, es importante el estudio imagenológico, ¿no? El estudio con la ecografía. Actualmente trabajamos con la ecografía con efecto Doppler, un rastreo de lo que es zona de los ganglios laterales y la glándula tiroidea como tal. ¿Y si se confirma la tiroiditis, hay algún tratamiento o solamente es el reemplazo hormonal? Reemplazo hormonal, y nos ayudamos con oligoelementos y cofactores del transporte de las hormonas, que serían el selenio, que serían la vitamina E, la vitamina D, magnesio. El magnesio ha dado muy buen resultado últimamente con alteraciones metabólicas. Hay estudios muy bonitos con el magnesio. El magnesio, ¿no? Sí. Y hay que saberlo tomar el magnesio. Exacto. Horarios, cantidades. Las cantidades y demás, ¿no? Mira, me están llegando más preguntas. Creo que tenemos tiempo para una preguntita más. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de un desequilibrio en las hormonas tiroideas en el metabolismo de las mujeres? Ya lo hemos visto, un mixedema, un coma mixedematoso o un problema de hipertiroidismo severo, que bajan mucho de peso y demás, ¿no? ¿Cuál es la conexión de las hormonas tiroideas? Esto me preguntan desde Santa Cruz. ¿Cuál es la conexión de las hormonas tiroideas y el metabolismo de las mujeres con trastornos de la alimentación como la anorexia o la bulimia? La tiroides. Claro, igual una paciente bulímica o una paciente anoréxica va a tener alteraciones a nivel no solo de la glándula tiroidea, sino va a poner en exposición alteración de muchas otras hormonas, ¿no? Y las cuales van a poner en riesgo su calidad de vida. ¿Influirá mucho, por ejemplo, el metabolismo de las hormonas tiroideas en las mujeres en su respuesta al ejercicio? Sí, todo en exceso es malo. Un ejercicio excesivo nos lleva también a alteraciones, no tiroideas, pero sí del metabolismo de la fertilidad. No sé si tú has visto que mucho de las atletas o bailarinas hay ausencia de menstruación o retraso de la presentación de la primera menstruación a edades prolongadas, entre los 15 y 18 años, que tampoco es lo normal. Exacto, las atletas de alto impacto, por ejemplo. Exacto. Tienen problemas hormonales. Exacto, y esos problemas hormonales, más que tiroideos, están asociados a lo que es su fertilidad, ¿no? Ahí hay un problema, y tengo una pregunta sobre esto justamente, ¿no? Que me dice si existe alguna conexión entre las hormonas tiroideas y las hormonas femeninas.
Claro, está muy asociada. Si hay una alteración a nivel, dependiendo de dónde se vea la alteración. Si es glandular, no tanto, pero si está a nivel de lo que al comienzo del programa hablábamos de la hipófisis, sí, se va a ver alterada la luteinizante, la folículo estimulante, el estradiol, la progesterona y todas las hormonas sexuales femeninas que hacen sus determinados picos en el determinado ciclo, ¿no? Porque tenemos en el ciclo ovárico, en el ciclo menstrual tenemos 2 fases, ¿no? La fase proliferativa, la fase secretora y la fase de ovulación. Entonces, en cada fase, cada hormona hace su distinto pico. Y es importante recalcar que la población deba saber que si queremos hacer un buen control hormonal de las hormonas sexuales femeninas, se debe hacer entre el 3er y 5.er día de menstruación, que es otra cosa que muchos de nuestros colegas se olvidan. Muchas veces piden a cualquier momento rato, ¿no? Y realmente no es tan específico. Sí sirve, pero no es tan específico como determinar en cada fase la hormona y ver su pico para determinar si realmente es un ovario poliquístico, si realmente es una persona que va a ser fértil, infértil o en qué fase del ciclo está fallando la secreción hormonal para apoyar con la sustitución, porque sí se puede resolver, ¿no? Doctora, tenemos que irnos rapidito antes de irnos nuevamente a la campaña. Estamos en Unimed, en el teléfono 243-1133 y en el teléfono de la doctora. También al 701-88514. No se olviden, campaña para detectar enfermedades metabólicas, metabolismo en las mujeres, hormonas y todo esto que hemos hablado aquí en este programa. Si ustedes tienen alguna duda pueden hacer consulta. Así es, todas cordialmente invitadas. La campaña se lanzará desde el día lunes, el próximo lunes hasta el viernes, por toda la semana. Genial. ¿No? Amigos queridos, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo programa. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes han estado en Doctor O.